Bienvenidos a Santa Fe de Antioquia, un pueblo hermoso cerca de Medellín que aún conserva sus calles empedradas, sus casas blancas y balcones de madera y, por supuesto, hermosas iglesias llenas de historia. En este video te contaré todo lo que necesitas saber, desde cómo llegar, dónde hospedarte y dónde comer, y por supuesto los mejores consejos que como viajero experto te podré dar para que aproveches al máximo tu visita a Santa Fe de Antioquia. Quédate hasta el final porque este video te va a encantar. Bienvenidos a Viaja con Charlie. Jardín fue mi primer destino y si no has visto el video te sugiero que lo veas, ya que es un pueblo hermosísimo. Pero continuando con cómo llegar a Santa Fe de Antioquia, aquí una información muy importante. Nuevamente estoy en Bolombolo y es aquí donde tengo que hacer una conexión para viajar entre Jardín y Santa Fe de Antioquia, mi siguiente destino. Y quiero que sepas que estos dos municipios son muy recomendados en Antioquia, pero no hay un transporte directo, por eso tienes que parar aquí. Y en pantalla te voy a dejar el número de teléfono de Transmercedes, que es la empresa que hace este recorrido entre Bolombolo y Santa Fe de Antioquia. Cuesta 22.000 pesos por persona y para llegar de Jardín hasta acá lo hice por Rápido Ochoa, que costó 25.000 pesos. Entonces haz las sumas y restas. Bueno, y recuerden que siempre van a haber mosquitos por esta zona. El transporte, los buses o aerovans para Santa Fe de Antioquia salen de aquí, de la terminal del norte de Medellín. Cuesta 20.000 pesos en la aerovan, como fue la que acabamos de llegar, o 16.000 pesos en otras empresas como Gómez Hernández. Entonces ya lo sabes, aquí puedes llegar en metro en la estación Caribe. Entonces es fácil llegar, fácil transportarte y muy chévere este plan en Santa Fe de Antioquia. Para transportarte dentro de Santa Fe de Antioquia lo puedes hacer en estas motos, llamadas motorratones. Tienen tarifas establecidas dependiendo de tu destino, así que es muy confiable. Ahora, ¿dónde hospedarte? Y por supuesto tenía que ser un hotel con piscina. La mejor opción que encontré en relación costo-beneficio fue el Hotel Portón del Sol, a tan solo 10 minutos del pueblo, donde encontré todo lo que necesitas para descansar. Habitaciones cómodas, instalaciones muy bien cuidadas y adivinen, tienen pasadías también, pero en un momento volveré con toda la información de este lindo hotel. Deja tus maletas y a conocer el pueblo. Estamos desde el Puente de Occidente, uno de los puentes más antiguos de Colombia. Fue fundado alrededor de 1800 y aquí te voy a dejar la fecha exacta. Fue recientemente remodelado y aproximadamente en el 2024 fue reabierto con tablas nuevas, entonces vamos a tener unas vistas espectaculares de lo lindo que quedó este puente, uno de los puentes más emblemáticos de aquí de Santa Fe de Antioquia. Bueno, y esto tiene una aplicación, me acabo de enterar, y desde la aplicación se puede reservar los carritos para que vengas y hagas este tour. El logo de la aplicación es exactamente igual a este. En definitiva, venir en estas motos es una experiencia genial. Ellas están autorizadas para pasar de un lado al otro del puente. Puedes negociar directamente con el conductor venir hasta aquí, pero te anticipo que cuesta alrededor de 35.000 pesos. Te llevarán al otro lado del puente donde encontrarás tiendas para refrescarte y dicen que los batidos de fruta aquí son famosos y deliciosos. José Villa fue el que hizo este puente, o bueno, eso es lo que dice aquí en esta placa. Y es verdad, fuera de su busto que reposa a un lado del puente, en las paredes de esta estructura se encuentra registrado algo de su historia. Un colombiano quien estudió en Estados Unidos y colaboró en la construcción del famoso puente de Brooklyn en Nueva York. Es por eso su similitud. Una construcción compleja y pionera en Colombia. Este puente cuenta con 291 metros de longitud cruzando el río Cauca. Una obra que inició en 1887 y culminó en 1895, considerado una de las grandes obras de ingeniería del siglo XIX. En 1978, el Puente de Occidente fue declarado Monumento Nacional de Colombia. Está haciendo un poquito de calor, pero quiero decirles que este mirador con esta serpiente acá es nuevo. Lo construyeron recientemente con la nueva reinauguración de este puente. Entonces también es bien bonito, con una excelente vista y puedes parar en tu motico para hacerlo rápidamente. Ahora seguimos en un nuevo tour, esta vez por los puntos más lindos del centro histórico de Santa Fe de Antioquia. Esta es una de las paradas que vas a hacer y es la iglesia del Parque de la Chinca, ubicado en este mismo parque. Le dicen Chinca de cariño porque es de Chiquinquirá y también tienen un mercadillo que abre todos los días.
Y si te agarró el almuerzo acá, este restaurante llamado La Palenquera tiene precios ni tan caros ni tan baratos, pero están perfectos. Acabo de leer el menú y tiene precios entre 25 y 35 mil pesos. Este parque en lo personal fue uno de mis favoritos. En toda la plaza del parque se encuentra una escultura del mariscal Jorge Robledo, quien fundó Santa Fe de Antioquia en 1541. Aquí también encontré uno de mis cafés favoritos, que en un momento te mostraré. Cada una de las calles de este pueblito tiene su magia, y aunque hacía muchísimo calor, no desaproveché la oportunidad para volar mi dron. Y aunque estaba cerrada la iglesia, no podemos negar su belleza y sencillez desde afuera. Y si te ha gustado este video, quiero que pares, le des like y te suscribas a este canal, el mejor canal de viajes. Y por supuesto, sígueme en Instagram, ya que allí podrás ver en dónde me encuentro en tiempo real y donde comparto también tips viajeros para que te conviertas en un viajero experto. Ahora vamos a nuestro siguiente punto. Detrás mío la iglesia de Santa Bárbara. Dice que tardaron más de 40 años construyéndola y queda ubicada en este lindo parque. Dicen que por esta, la calle de las amarguras, venían los esclavos para ser negociados justo aquí, en esta cruz. Es en definitiva una iglesia bastante imponente, pero vamos a nuestro siguiente punto. En la plazuela Jesús de Nazaret quiero contarles que el pueblito de Santa Fe de Antioquia tiene 7 iglesias. Aquí en el centro histórico hay 4 y ya te he mostrado 2 de ellas. Esta es la tercera. No sé a qué horas abren las iglesias aquí, ya que todas las hemos encontrado cerradas. Aquí en el parque también está este busto. Tampoco sé quién es, pero si sabes la respuesta a alguna de estas preguntas, te leo en los comentarios. Ahora nos vamos a buscar el almuerzo. Y hay varias recomendaciones, como estos nuevos restaurantes, La Cuna de la Raza o La Mal Sentada. Pero en esta ocasión, el Motorratón nos dejó en el parque principal de Santa Fe de Antioquia para probar un restaurante local llamado Fonda Santafereña. Un restaurante típico con muchas opciones en el menú, pero si me conoces, sabes qué me pedí. Y estar en Antioquia es obligatorio comer frijoles. Uy, qué delicia, con chicharrón. Y me llegó una bandeja completa, miren el tamaño de mi mano y miren lo que es, qué delicia. Y esto es una porción de pollo con ensalada, para los que están a dieta. Se puede encontrar, uy, qué delicia. Encontré unos filigranas muy lindos, como se ven normalmente en Mompox. Bueno, aquí les dejo el contacto por si les gusta. Y como el tema de los filigranas es más común de lo que parece, encontré el negocio de Carolina Vélez y quiero que ella misma sea la que nos explique en qué consiste esta hermosa técnica. La respuesta. Bien, ¿en qué consisten los filigranas? La filigrana es una técnica artesanal de joyería que consiste en hilar el metal, en este caso trabajamos con plata y oro, hacemos hilos y tejemos las piezas. La técnica es una técnica árabe, llegó con la llegada de los españoles. Entonces por eso también se encuentra en otros pueblos. Aquí en Colombia también está en Monpós, Bolívar, cerca de Cartagena. Entonces no tengan miedo en preguntar porque hay areticos desde los 40.000 pesos. Entonces, bienvenidos por aquí a comprar un filigrana. Aún así haya hecho la mayoría del recorrido de motocarro, quiero que sepas que lo puedes hacer perfectamente a pie. Va a ser un poquito de calor, pero va a ser muy bonito caminar por estas calles. Y así, como lo prometido, justo enfrente del mercado de la Chinca encontré este café, por un costado del Hotel Mariscal Robledo. Muy hermoso, por cierto, y aquí una vista de lo que es el hotel, con muchísima historia, y espero en un futuro poderme hospedar aquí. Te presento el Café Canelo, con un ambiente muy tranquilo y fresco. Como siempre, lo encontré en Google Maps, ya que estaba bastante bien calificado. No nos decepcionó. Nos pedimos un chai, un café latte y un pie de manzana en este delicioso y lindo café llamado Café Canelo. Les presento la hermosa casa Atanasio Girardot, que desde el 2021 pertenece a Confama. Muy hermosa desde fuera, ubicada justo enfrente del Museo Juan del Corral, nuestro siguiente punto a visitar. La entrada es gratuita. Podrás darle una propina voluntaria a uno de los chicos que amablemente podrán hacerte el recorrido por este histórico lugar.
Cuenta con varias salas, incluida una representación de cómo era una habitación de la época. También vajillas únicas importadas solo por familias adineradas como esta. También en este lugar dan talleres libres. Un lugar recomendado para visitar. Finalizamos el recorrido de hoy en la plaza principal de Santa Fe, Antioquia, y con ustedes la Catedral Basílica Metropolitana de la Inmaculada Concepción, construida durante el periodo colonial entre los siglos XVIII y XIX. Fue terminada en 1837. Esta catedral combina elementos barrocos y neoclásicos. El interior es sobrio pero muy amplio y su altar principal mezcla detalles en madera y piedra. También me llamó la atención el órgano doble en la parte trasera. Esta catedral es sin duda un punto de visita imperdible en Santa Fe, Antioquia. Comparte este video con quien quieras venir a este hermoso lugar y déjame un comentario sobre lo que más te gustó de este lindo recorrido. Como siempre en la descripción te dejaré mucha información de valor. Ahora regresemos al hotel. Bueno, y si ya paseaste por el pueblo, te recomiendo que tengas un hotel con piscina como este, el Hotel Portón del Sol, ya que lo vas a disfrutar un montón y me vas a agradecer porque aquí hace muchísimo calor. Y aquí aprovecho para mostrarles lo genial que es este hotel. Desde la piscina del hotel. Desde luego, este es un hotel campestre a solo 10 minutos del pueblo. Cuenta con 2 piscinas, esta es una, y detrás, pasando estas palmeras, podrás encontrar la segunda piscina, que es aún más grande. La habitación que nos tocó fue la 14. Y esto le da muchísima frescura a las habitaciones. Vengan, les muestro. Esta tiene 2 camitas, tiene un buen espejo, allá estoy yo, tiene el minibar. Y bueno, lo que está aquí adentro sí se cobra. Pero aquí están los precios. Otra cama, yo nuevamente, y un baño muy colonial. Está chévere, está bonito, me gusta. Tienen planes que van desde solo desayuno y otros con las 3 comidas incluidas. Tanto el almuerzo como la cena te darán 3 opciones. Las que nos tocó estaban muy buenas y por supuesto también incluye el desayuno. Vas a encontrar patos por ahí, una zona de lectura muy agradable, zona de juegos para niños, gansos gritones y una tiendita por si se te olvida algo. Esta queda en recepción. Bueno, y este carrito de comidas rápidas está abierto jueves, viernes, sábados, domingos y festivos. Los jueves desde las 10 de la mañana, 11 de la mañana más o menos, y de ahí para adelante todo el día queda justo al lado de estos patos que hacen mucha bulla. Y aquí les dejo la carta y si quieren páunselo y revisen bien. Los pasadías van desde 85,000 pesos por persona entre semana y 95,000 pesos los fines de semana. Esto incluye el almuerzo y todas las piscinas que te acabo de mostrar. En definitiva, un excelente lugar para hospedarse y la información de contacto y ubicación te las dejo en la descripción. Pero como esto aún no termina y quería descubrir nuevos lugares, Santa Fe de Antioquia es tan bello tanto de día como de noche y quise venir a probar un restaurante también nuevo. Se llama Oleo Bistró, dentro de un hotel boutique súper lindo. El restaurante es de libre acceso. Este restaurante está localizado dentro del Hotel Casa Villa, que se agrupa dentro de hoteles memorables de Colombia. Se ve súper bonito, queda hacia allá el hotel. Y los platos, bueno, tiene entradas y los platos fuertes están entre 25, 35, 45, dependiendo de lo que quieras pedir. Bueno, y la entrada fue este espectacular pulpo. Y los platos fuertes fueron pasta con pollo y salmón con vegetales. Estaba súper delicioso. Camina por ahí, piérdete por sus calles del centro histórico. Tómale fotos a las fachadas más lindas. Vuelve a caminar por lugares que ya visitaste de día, incluidos estos mercadillos al lado del parque principal. En realidad no te vas a arrepentir de visitar este hermoso lugar. Y sí, los fines de semana hay mucho más ambiente. Espero que te haya gustado esta guía por Santa Fe de Antioquia. Te dejo aquí otros videos, ya sea de jardín o de cualquier otro lugar en Colombia que sé que te va a encantar. Un saludo de expertos viajeros y nos vemos en un próximo destino.